Entonces hacemos una pausa, vamos a hablar de una pelea que fue lo que pasó con el representante de la Cámara del partido Alianza Verde, Cristian Avendaño. Les contamos. Equipo, silencio, vamos a grabar. Sube pista, entra la voz. El mejor regalo, suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Felices fiestas, Navidad, Año Nuevo, todo eso que te hace feliz. Suscríbete, en vivo las 24 horas. Somos @Blue Radio Co. Los mejores contenidos para ti en este 2026. Blue, más que radio. ¿Listo? ¿Quedó? Estamos en la época más feliz del año, porque es el momento de compartir en familia, es el momento de hacer balances y de emprender propósitos. Les deseo una feliz Navidad a todos quienes nos ven a esta hora, a quienes son nuestros seguidores, y un próspero año 2026 desde Blue Radio. El relato del niño que nace en el pesebre es una invitación a vivir en gratitud, a reconocer que no todo lo merecemos, que no todo es fruto de nuestros méritos, de nuestros esfuerzos, que hay generosidad, que hay bondad de parte de aquel o de aquellos que nos dan muchas cosas en la vida. Hoy te quiero invitar a ser agradecido, a ser agradecida, a reconocer tantas cosas buenas que tienes y a levantar los ojos al cielo y agradecer desde un corazón abierto al futuro, abierto a que cada día sea mejor. .com. ¡Salga! ¡Alcalde! ¡Salga! ¡Alcalde, salga! ¡Alcalde, salga! ¡Alcalde! ¡Alcalde, salga! ¡Salga! ¡Alcalde, salga! ¡Asesino! Bueno, y en esta trifulca no solamente había gente del común, sino que había políticos. Ahí estamos viendo en las imágenes que, si ustedes están conectados a través de Ditu o de YouTube, se ve un señor con sombrero que es el alcalde de Barbosa, en Santander, que, según denuncia el congresista Cristian Avendaño, pues lo insultó, como ustedes escuchan ahí, haciendo algunos gestos obscenos con sus manos, con sus dedos, con su dedo del medio, y le preguntamos justamente a Cristian Avendaño, que está con nosotros, representante, qué fue lo que pasó, porque esta trifulca tan impresionante ahí en Barbosa. Hola, muy buenos días, un gusto, Angie, un gusto estar con ustedes aquí en Mañanas Blue. Un saludo a todas las personas que nos escuchan, que nos ven a través de las diferentes plataformas. Pues sí, nosotros desde el día 22 de diciembre que se anunció que iba a desarrollarse una corrida de toros aquí en Barbosa, Santander, alertamos a la Procuraduría en el entendido de que hay una ley que prohíbe este tipo de espectáculos de tortura y maltrato animal. Hay que recalcar una cosa que es importantísima, y es que las transiciones que se pueden hacer, el tiempo de transición que se permite dentro de la ley que aprobó en el Congreso de la República, dice que los 2 años serán para las entidades territoriales en donde se demuestre que de manera ininterrumpida se ha desarrollado la actividad, digamos, de las corridas de toros, en este caso. Pues aquí en Barbosa no se hacía hace años, por tanto ya se interrumpió, por tanto no pueden recurrir a decir que la corrida de toros es legal porque no se pueden acoger el tiempo de transición. Pero me parece importante eso, representante, permítame, para explicarle a la ciudadanía que está con nosotros conectada, porque hay una ley que fue aprobada, ya fue sancionada por el presidente de la República, que se llama Ley No Más Olé, que dice esto, que no va a haber, entre otras, corridas de toros. Esto está en transición, hay un proceso de adaptación, y yo tengo aquí que entra en vigencia en julio de 2027. Por lo tanto, cuando uno lee eso, uno dice, pues entonces lo que uno entiende es que efectivamente todavía se podría hacer una corrida de toros. Pero usted me está diciendo que hace cuánto no había una corrida de toros en Barbosa y que por lo tanto pues no aplicaría este proceso de transición ahí en el municipio. Exactamente, porque no solamente lo dice la ley, sino también lo reconoce la Corte en la última sentencia, y hay un tiempo de transición que, si bien sí dice que hay 2 años
desde la entrada en vigencia para la transición, hay 2 años desde que se sanciona para la transición, digamos, para la reconversión de actividades productivas, para que las personas trabajen en otros tipos de economías. Los 2 años aplican para esas entidades territoriales en donde se demuestre que nunca ha sido interrumpida la actividad, como sustento de que puede ser considerado una actividad cultural para muchas personas. Para nosotros no es cultura, es tortura. Sin embargo, para quien es considerado cultura, se le da ese tiempo de transición. Sin embargo, se tiene que cumplir la condición de la no interrupción de las actividades. Y aquí los 2 últimos años no se había hecho corrida de toros. Por tanto, ya se interrumpió, por tanto, no se puede recurrir al tiempo de transición. Esa es, digamos, la primera claridad para sustentar y dejar en firme y dejar muy claro a la ciudadanía que esto es una actividad ilegal. Aparte de eso, no tenía pólizas de responsabilidad civil. Las boletas decían que cada persona entraba por su cuenta y riesgo y que tenía que asumir la responsabilidad del ingreso. Y allá habían niños, habían adolescentes, habían bebés, incluso en una actividad de tortura, en una actividad de sangre. El alcalde cuando invita a las personas a la corrida de toros, dice: ya tenemos la arena para la sangre y para la muerte, algo así. O sea, una invitación absolutamente absurda en un país que ha vivido violencia y que a hoy vive violencia de diferentes tipos, que un alcalde, un mandatario, y a pesar de haber una ley, a pesar de haber una sentencia de la Corte Constitucional, invite a través del morbo de ver sangre, de ver muerte, a una actividad supuestamente cultural. La verdad nos parece indignante. Nosotros interpusimos el 22 de diciembre una queja en Procuraduría. La Procuraduría abrió una indagación preliminar. Sin embargo, el alcalde decidió avanzar a toda costa. Como lo hemos dicho, llegó en un estado de embriaguez altísimo, no podía casi ni tenerse de la borrachera que tenía, lo tenían que tener las personas con las cuales llegó, y llegó en ese estado de embriaguez a insultarnos porque usted dice que el alcalde estaba borracho y por eso esta trifulga, porque es que es vergonzosa. Pues estamos hablando de gente elegida popularmente, usted también estaba ahí como representante y esto parece pues una cosa, ni lo quiero decir, pero pues vergonzoso, como que ningún tipo de ejemplo, uno no se siente representado con estos personajes. ¿El señor estaba borracho según dice usted? Sí, estaba borracho, estaba absolutamente borracho, y lo puedo decir con certeza porque le sentía el tufo, porque estuve muy cerca cuando entró, ¿sí? Estaba borracho, no podía casi tenerse, y el señor llegó a insultarnos. ¿Nosotros qué estábamos haciendo? Estábamos haciendo una actividad pedagógica con un par de carteles que decían cuál era el proceso que se surtía antes de la corrida de toros. Se me fue. Es decir, todo, y todo el tiempo que lo dejan a oscuras, que lo dejan sin agua. Eso es lo que estábamos haciendo, y el señor llegó con una comitiva a agredirnos. Nosotros le preguntamos por las pólizas de responsabilidad civil del evento, le preguntamos por qué permitía actividades de maltrato animal, y lo que procedió fue, como están las imágenes, a insultarnos y a hacer señas obscenas. ¿Qué fue lo que pasó, representante, al interior de los camiones que transportaban los toros? Porque entiendo hubo maltrato, fueron golpeados los toros. Usted se ve ahí interviniendo. ¿Qué fue lo que aconteció? Mire, llevaban 2 toros en un camión. De los 2 toros, intentaron sacar uno de los toros durante casi media hora. Y el toro no quería salir, no quería agredir a nadie, a pesar de que lo pateaban en la cara, lo golpeaban con un elemento cortopunzante, un palo con una puntilla, y no quería salir, se opuso, lo amarraron de los cuernos, lo intentaron jalar entre varias personas, pero el toro, pues por supuesto, tenía más fuerza y no permitió que lo sacaran a la fuerza a la corrida de toros. Entonces, ¿qué hicieron? Pues para poder mover el camión de donde estaba y poder poner el segundo toro que llevaban, nos empezaron a tirar objetos, como se está evidenciando en las imágenes que están corriendo. Nos tiraron botellas, nos tiraron latas de cerveza, ahí me cortaron un dedo porque estaba grabando. Entonces, cuando estaba grabando, el dedo pues con el que estaba grabando me lo alcanzó a impactar una lata. Y en ese momento nos corrimos pues para evitar mayor conflictividad, nos retiramos, y cuando nos retiramos corrieron el camión, y una persona de mi equipo alcanzó a grabar como con un elemento de... Con un palo de escoba, estamos viendo ahí, el señor que está encima del bus, sí, que está metiendo el palo por el... Pero, ok.
pero les pusieron corriente. Al segundo toro le pusieron un corrientazo para que el toro saliera del camión, porque tampoco quería salir. ¿Por qué no mataron al toro en la corrida? Porque el toro no era agresivo, y eso se evidencia en las diferentes transmisiones en vivo donde desde adentro mostraron la corrida de toros. Entonces, digamos que ahí se puede evidenciar. No sé si me están escuchando. Lo estamos escuchando, sí, señor. Sí. Entonces, hay diferentes transmisiones en vivo de la corrida de toros internamente. Nosotros nos metimos allá para evitar conflictos, pero vimos las transmisiones en vivo y se nota que el toro no agredía al matador, como se hace llamar, o a los toreros. Por eso fue que no lo mataron. Claro, lo torturaron, le clavaron banderines, incluso personas saltaron a la arena, y producto de que saltaron a la arena, lo que nos dicen es que hubo un enfrentamiento y una riña interna, y hubo otra riña en las graderías que están documentadas en videos. Eso dejó heridos, dejó pues toda una catástrofe también social. Pues que en últimas esto es lo que deja este tipo de espectáculos de tortura, de diversión a través de la muerte. No, y el espectáculo también lo dieron los humanos, es decir, a mí sí me da mucha pena, pero fue muy vergonzosa esta escena que estamos reportando, porque estamos hablando de personas pues que se supone tienen que dar ejemplo y que son elegidas para representar a un grupo poblacional importante. Pues gracias, representante Avendaño, por estar con nosotros. Pues si lo dices por mí, nosotros estábamos haciendo una actividad pacífica, estábamos haciendo una actividad pedagógica, y el señor llegó a increparnos. Entonces lo que nosotros le dijimos es: salga de debate, porque pues yo creo que sí es eso sonaba como salga de la pelea, porque por las groserías que se alcanzan a escuchar. Salga, pero desde allá ni siquiera se lograba escuchar qué era lo que nos estaba diciendo, era porque se leían los labios. Pues representante, gracias por comentarnos. Nosotros, por supuesto, estaremos tratando de contactar al alcalde Mario Alirio Cortés, pues para que nos dé su versión de los hechos y también nos explique por qué estaba realizando esta corrida de toros. Si usted nos dice hace 2 años no se hacía una corrida de toros, por lo tanto ya se había interrumpido ese tipo de actividades, porque ya en julio de 2027 entra en vigencia total esta ley de la que le estábamos hablando, que es conocida como la ley No Más Ole. Gracias por estar con nosotros y feliz año para usted. Un gusto, que estén muy bien. Un saludo a todos los de Mañanas Blue. Un abrazo. Esto de las corridas de toros, Jennifer, yo creo que tienden a desaparecer en Colombia, y no solamente por la ley No Más Ole, sino por sustracción de materia, si se puede decir así. O sea, es que cada vez tiene menos público, sobre todo los jóvenes, pues no quieren ir al espectáculo ya, no quieren ir a la plaza, y no permiten que sus padres tampoco vayan. Es lo que parece ser la tendencia. En Cali, por ejemplo, hubo temporada taurina. ¿Y cómo les fue? Acaba de terminar, no, poco público realmente en los tendidos de Cañabaralejo, que es la plaza de toros de la ciudad. Muy poco público, cuando antes, hace 10, 12, 15 años, los abonos para la temporada taurina se vendían desde marzo. Sí, se agotaban las boletas, pero ya la gente realmente va muy poco a las corridas. Vamos a ver cómo le va a Manizales, que tiene feria en enero. Es una plaza de tradición taurina. Yo creo que le puede ir un poco mejor que a Cali, pero de todas maneras yo creo que la fiesta brava tiende a desaparecer, y le queda realmente muy poco ya en Colombia. ¿Sabe qué pasa? Cuando la Corte se pronunció sobre este tema, tuvo muy en cuenta lo que llamó la Corte el arraigo cultural, la tradición, digamos, de las corridas de toro, de las corralejas y demás. Pero es que cuando se ve ese tipo de maltrato animal, la forma como se evidencia, es evidente la manera como se ensañan contra el animal y terminan produciéndole la muerte. El componente cultural al final termina siendo ya superado por la violencia, por la barbarie. Y en este caso de lo que ocurrió en Barbosa, un alcalde borracho, con un público enardecido, unos animalitos maltratados, ese espectáculo es deprimente en todo sentido. Yo sí espero que la Procuraduría se pronuncie sobre el tema. Aquí tiene que haber una denuncia, como lo dijo el representante Avendaño, que la había interpuesto, porque ya esto no puede seguir, esto definitivamente no puede seguir, y lo digo yo desde la región Caribe, que aquí hay una tradición, entre comillas, que es el tema de las corralejas, que realmente es un espectáculo como este, o sea, termina siendo maltratado un pobre animal que lo único que está luchando es por su supervivencia, y va a terminar siendo de una manera cruel, vil, maltratado y al final muerto, asesinado. Sí. Entonces yo creo que este tipo de cultura, ese componente cultural ya no da lugar. Yo sí estoy de acuerdo con Hugo Mario, que esto pues poco a poco la gente ya no va a corridas, no por la ley, no por la prohibición, sino que realmente pues le
pierde a la gracia a este tipo de escenarios. Mucha gente, sobre todo los mayores que han crecido con esto, sí que lo siguen defendiendo. Incluso en estos días hablaba con un taurino que me decía eso, con el nuevo presidente lo volvemos a instaurar. Ya la Corte Constitucional se expresó frente a ello. Yo creo que lo van a tener muy complicado, pero sí siento que sobre todo los más jóvenes no le encuentran ningún tipo de satisfacción a ir a este tipo de espectáculos. Pero mira, acá estábamos viendo enfrentados a animalistas contra taurinos y este tipo de polarización que a veces se va al plano político. También en Patos al Agua tuvimos a la exalcaldesa Claudia López, que le preguntó